Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Hoy sí, bienvenidos al episodio 10, vos. Qué gusto saludarte, Carlos, y qué alegre poder llegar a 10 episodios. No teníamos idea que íbamos a llegar hasta acá y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí llegamos, 10 episodios, vos, y 10 episodios donde hemos, por lo menos yo he tenido la oportunidad de leer la Biblia más constantemente. De los temas que hemos hablado, esta ha sido una oportunidad. Yo se lo decía a alguien que nos juntamos a desayunar con nuestros amigos a hablar del tema. Nos juntamos con vos a preparar las notas o lo que vamos a decir en el podcast. Y luego grabamos el podcast y luego hay que revisar el podcast por lo menos 4 ocasiones distintas en la semana, además de ir a la iglesia, además de lo que hagas con tu familia. Por lo menos a mí me ha servido para crecer en ese hábito de leer la palabra y tener la palabra. Igual a mí, Carlos, esto definitivamente que es de Dios, porque a mí me ha servido tener estas conversaciones con vos, igual preparar, leer, entender, pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? A no hablar tonteras, sino que de verdad que lo que estemos hablando pueda servirle a alguien más. Entonces creo que ha sido de gran beneficio, y también los comentarios que he podido recibir de algunos buenos amigos que nos oyen es que les está sirviendo, les está siendo útiles. Entonces eso nos motiva a que ya llegamos a 10, pues primero Dios llegamos a 100, ¿va? Yo digo que sí, si Dios no nos permite. Y lo que decíamos de los comentarios es cierto, si no ha sido pues, masivo. Las pocas personas con las que hemos podido comentar o hablar de esto confirman que han recibido pues alguna bendición de la palabra que hemos estado estudiando y que Dios ha provisto, porque esa es la realidad, que ni siquiera somos nosotros, sino que lo que hacemos es leer la Biblia y buscar juntos la verdad y esperar no hablar tonteras. Sí, sí. Y estamos hablando de un tema súper importante, la vida sexual del hombre. Empezamos hace ya 4 episodios, este es el 4º episodio. Nos da chance de... Podríamos hablar 10, pero no vamos a hablar 10 episodios de esto. Creo que van a ser 6 al final. Este es el 4º episodio y la verdad es que estamos... ¿cómo le podría decir? Retados a llevar esto a un puerto seguro para que podamos aprender de la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, cómo tener una vida correcta delante del Señor con nuestra sexualidad, porque tampoco es que todo sea malo, pues. Hablar de sexo es lo mismo que hablar de pecado, no necesariamente. Lo dijimos en el primer episodio. Para aquellos que no lo han oído, los invito a regresar al primer episodio. O sea, hablar de sexo no es hablar de pecado. Solo es que nosotros como hombres lo hemos convertido en pecado. Y parte de eso son esas estadísticas alarmantes que me estabas comentando antes de empezar. Sí, a raíz del tema de la semana pasada que hablábamos ya de qué pasa cuando caes en el pecado, se despertó la curiosidad de ver realmente qué tan profundo era el problema. O si encontré una página, realmente la página es una aplicación que sirve para rendir cuentas, se llama Covenant Eyes. Yo no la he utilizado, no sé si es recomendable o no, pero por lo menos en su página de información tenían algunas estadísticas acerca del consumo de pornografía en Estados Unidos, pero de Estados Unidos puedes extrapolar a nuestros contextos y al resto del mundo, ¿verdad vos? Que me parecieron, no interesantes, me parecieron alarmantes realmente, ¿verdad vos? Y te las voy a ir citando poco a poco. Este estudio es del 2018, como te decía, en Estados Unidos se realizó, pero decía que en el 2006 los ingresos estimados por entretenimiento de adultos o pornográfico superaban los $13,000 millones al año. Al año. 13,000 millones en el 2006, ¿sabes? Esto fue hace casi ya 20 años. Ajá. O sea, 18, ¿qué sería? 16, hace 16 años. Ahora estoy casi seguro que eso ha crecido. 13,000 millones de dólares. Es una industria millonaria esto. Es una industria billonaria. Billonaria, vamos. Otras estadísticas dice 28,258 personas ven pornografía cada segundo. ¿Saben lo que llevamos de programa, que son 4 minutos ahorita? ¿Cuánto es 4 por 60?
Y eso por 28,000. Un montón de millones de personas. Un montón de cientos de miles y de millones de personas cada segundo viendo pornografía. Dice que cada segundo se gastan más de $3,000 en pornografía en Internet. Más de $3,000 cada segundo. O sea, en 60 segundos hacen $180,000 de ingresos. Yo vi otra estadística que no está acá, pero sí la vi en algún momento, que dice que el tráfico que genera la pornografía en Internet, digamos el tráfico de datos y esas cosas técnicas, es mayor del que genera Amazon y Netflix juntos. Increíble. Y eso que Amazon y Netflix son los más grandes. Son gigantes de sus industrias, ¿vamos? Y la pornografía aún así supera el tráfico que ellos pueden generar en Internet. Luego hay otras cosas más acerca de las personas que están involucradas en esa industria. Dice que el 90% de las escenas en la pornografía contienen algún tipo de violencia física o sexual, que eso también te dice mucho del tipo de consumo que la gente busca, ¿vamos? O sea, no buscan escenas de dos esposos en su noche de bodas, ¿vamos? O sea, al contrario. Dice que 80% de las personas en esta industria han utilizado o utilizan drogas. Luego regreso un poco a la estadística del consumo. Dice que 1 de cada 5 búsquedas en el celular son pornografía. 1 de cada 5. ¿Y cuánto usamos el celular, vos? Vos me comentabas acerca del podcast donde no estuviste, pero que sí escuchaste, que estuve ahorita, que él decía, ¿vos le darías una pistola cargada y sin seguro a tu hijo? Lo mismo pasa con el celular, vos. Sí, o sea, totalmente. Cuando ves estas estadísticas de que 1 de cada 5 búsquedas son pornografía y que ahora es tan fácil, vos, que 2, 3 palabras le das a buscar y ya tenés ahí un océano de posibilidades, creo que es preocupante. Tiene algunas estadísticas más específicas de la iglesia. Y dice que 1 de cada 5 pastores de jóvenes y 1 de cada 7 pastores ancianos utilizan pornografía de una forma regular y actualmente están luchando. O sea, en Estados Unidos eso significa más de 50,000 líderes de iglesia con este problema. Dice que 43% de los pastores ancianos o pastores de jóvenes dicen que han luchado con pornografía en el pasado. Y a mí esta estadística no me parece sorprendente. Las otras, tal vez porque no las conocían, me parecían un poco más alarmantes, pero esta no, porque creo que lo hemos dicho con vos. El problema no solo es que tenemos el pecado sexual como un problema, sino que no hablamos de eso. Vamos. Y el decir que 43% de las personas luchan o han luchado con esto, creo que es... No me sorprende, vamos. O sea, sí, incluso la estadística puede ser muy baja a lo que la realidad. Sí, y nosotros lo hemos visto en nuestro círculo de amigos, ahora que hemos hablado de esto. No éramos solo vos y yo los que hemos luchado o luchamos con esto constantemente. O sea, yo creo que todos en esa mesa donde nos juntamos a desayunar hemos tenido algún tipo de encuentro con este pecado. ¿Vamos? Dice que 64% de hombres que se identifican como cristianos y 15% de las mujeres que se identifican como cristianas ven pornografía por lo menos una vez al mes. Y esta, a mí me pareció importante recalcarla, dice que solo 7% de los pastores dicen tener un programa o un ministerio que ayude a aquellos que luchan con pornografía. O sea, siendo un problema tan grande, no solo en el mundo, sino que en nuestro contexto de iglesia, ojalá hubiesen más herramientas a la mano y se hablara un poco más abiertamente del tema. En las últimas semanas que empezamos a tocar este tema, yo pude ver cómo la conversación con nuestros amigos ha ido evolucionando. Cuando recién hablábamos del tema, vos te has de acordar, hasta broma hacíamos, ¿no? Y nos poníamos a contar así chistes que parecíamos de 15 años, y semanas después, porque realmente han pasado semanas de que empezamos a hablar de esto, pasamos de hacer bromas a tocar el tema más seriamente, pero con pena, y ahora ya hablamos abiertamente de esto. Por supuesto, hay un contexto, hay un lugar, hay una forma de hacerlo. No quiere decir que ahora nos juntamos todos los jueves solo a hablar de esto, ¿vamos? Pero yo sí vi cómo ser transparentes y abiertos con nuestro círculo cercano
es parte de lo que te ayuda a cambiar tu mentalidad y la conversación acerca de este pecado. Agradezco que hayamos tenido esa oportunidad y espero que esa misma oportunidad la gente que nos escucha la esté teniendo, y si no, que nos den una llamadita o que nos peguen un mensaje, se vienen al desayuno. Claro, sí. No, y esto que acabas de mencionar, Carlos, es sumamente importante. Las personas que se atreven a hablar son las que tienen mayor oportunidad, y no es que digamos que se resuelve el problema con hablar, porque no es que se resuelva, pero empieza un proceso de sanidad. El hablarlo, el abiertamente, decirle a las cosas como son. Esto es lo que es pecado, pecado. ¿Verdad? Todo el tema de pornografía, todo el tema de masturbación, todo el tema de tener ese tipo de conversaciones no correctas con otra persona. Obscenas, sí. Tener ese coqueteo con otras personas. O sea, todo esto es parte de un pecado. Y esa es justamente la gravedad en la cual no nos damos cuenta, en la cual estamos. Yo en el desayuno les decía que comparo este problema con el cáncer, porque al final de cuentas esto es un cáncer. Esto te puede llegar a consumir a tal nivel que te destruye y te mata. Lo que pasa es que creemos que no, como no tenemos consecuencias inmediatas, pensamos que no nos puede llegar a matar o a hacer algún daño. Sin embargo, nos está destruyendo el espíritu, va a llegar a destruir nuestro cuerpo y seguramente llega a destruir nuestro entorno, alias nuestro matrimonio, nuestra familia y todo lo que conocemos. O sea, esto va progresivamente. En la palabra de Dios, en la carta a los Romanos, Pablo expone el problema de una manera tan a detalle, y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versos del 18 al 32, si no estoy mal. 18 al 30, creo. Al 30, 18 al 30. Bueno, no sé exactamente, ¿verdad? Pero a partir del 18. Y ahí nos menciona cosas bien interesantes, que dice que al principio las personas no tienen excusa porque todo el mundo sabe que Dios existe. Y de alguna manera hay personas que dicen, es que yo no sabía que esto era malo. Eso es una excusa. Es que yo no sabía que a Dios no le agradaba. O es que yo no sabía de Dios. Todo eso al final es una excusa. No hay excusa cuando sabemos que existe un Dios, cuando Dios nos ha bendecido de tal forma y nosotros simplemente hemos tomado nuestras vidas y hemos hecho con nuestras vidas lo que queremos. Y dice aquí, y si lo vamos leyendo poco a poco, que todo empieza por no reconocer a Dios. Y al no reconocer a Dios, lo que estamos haciendo es comenzar a adorar otras cosas que no son Dios. Comenzamos a adorar al hombre, comenzamos a adorar aquellas cosas que satisfacen al hombre. Y eventualmente nosotros mismos nos ponemos en el papel de Dios porque queremos satisfacernos por encima de cualquier cosa. Sí, específicamente en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrevenecido. Ya en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, cambiaron por completo, a conveniencia de ellos, la imagen de Dios, ¿vamos? Totalmente. Y si ves, dice aquí que se hicieron vanos en sus razonamientos. O sea, las personas razonamos y decimos, no, si esto es normal, si esto es natural, si esto es de hombres. Para todo hay una justificación. Entonces nos hacemos necios tratando de justificar nuestros comportamientos, aunque en nuestro corazón y en nuestra mente sabemos positivamente que estamos pecando. Aquí en mi Biblia de estudio, Biblia Plenitud, para los que me están preguntando, pura influencia, para todos los que me están preguntando, mi Biblia es esta. Dice, se envanecieron, el significado que da, dice vaciar, vano, tonto, inútil, confundido. La palabra describe la lógica pervertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios.
ni le muestran alguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad, ¿vaos? Pero vano, tonto, inútil y confundido. A eso se refiere, ¿vaos? Imagínate qué calificativos para algo tan importante que es reconocer a Dios como Dios. Sabes que cuando reconocemos a Dios como Dios, le damos su lugar. Él es lo más importante. No es aquí estoy yo y aquí está Dios. Él es lo más importante. Reconocemos y entendemos que nuestra existencia depende absolutamente de Él y no esperamos que Él responda a lo que nosotros queremos, sino nosotros respondemos a su voluntad. Este es todo un tema. De hecho, es el tema, ya lo vamos a tocar en una serie, todo el tema de la voluntad de Dios, pero nosotros, en lugar de hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y ese es el problema. Y satisfacernos en nuestros propios deseos. Y darnos gusto en todo lo que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente diga. Nos queremos satisfacer constantemente. Y eso ahí donde viene la adoración a cosas como el sexo, el dinero, la fama, la fortuna, los placeres. Y a vos mismo. Y a vos mismo. Porque a veces uno dice, yo no tengo dioses, baboso, yo no tengo dioses ajenos, pero no hemos visto que tal vez nosotros mismos nos volvemos en nuestro propio Dios, ¿verdad? O sea, ser saludable está bien, prepararte profesionalmente está bien, tener una carrera exitosa en términos laborales y económicos está bien, pero cuando vos volvés eso, tu pasión y tu último objetivo en la vida, perdés de vista que realmente Dios es el que se merece todo ese esfuerzo. Así es, y perdés de vista que te estás alejando de Dios por convertirte vos en un Dios. Y el 24 dice, por lo cual, o sea, como consecuencia de eso, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y quiero que prestemos atención particularmente de esto, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos necios? Que era lo que estaba diciendo, necios en que no, esto es así, esto es normal, yo tengo ganas, a mí, ¿qué me importa? Lo peor que puede pasar, aquí está, que Dios te entregue a la lujuria de tu corazón. Que Dios te diga, haz lo que se te da la gana. Eso es lo peor que te puede pasar, Carlos. Que Dios ya no intervenga, que Dios no te ponga un alto, que Dios te deje realmente morir en vida. Porque eso es la destrucción total, esa es la muerte. Eso es estar muerto realmente. Que Dios no intervenga en tu vida, no hay esperanza, no hay nada, se te acabó. Y yo ponía el ejemplo del cáncer porque recientemente tuve una experiencia de una persona muy cercana a mí que tiene cáncer. Y todo empezó con que tenía síntomas. Y él estaba tomando pastillas, que tecitos, que esto, que el otro, pero él no sabía que tenía cáncer. Yo lo llevé al médico y el médico, después de una serie de exámenes, le determinó el cáncer. Y eso hizo que cambiara su manera de ver la vida y de todo. Pues, o sea, todo su entorno cambió porque era consciente del cáncer que tenía, que literalmente si no se hacía algo para detener ese cáncer, lo que iba a ocurrir era destruirlo, matarlo. Esto de lo que estamos hablando, Carlos, del pecado sexual es un cáncer que empieza con una cosa tan sencilla, no reconocer a Dios y empezar yo con mi necio entendimiento a querer justificarme por todo lo que hago. Y eso que puede ser al inicio solo un síntoma, puede llegar a consumirte y a destruirte totalmente, porque si seguimos leyendo acá, lo que nos dice más adelante es que parte de que Dios diga, bueno, te entrego a tus pasiones, a tus propias pasiones, no es que Dios te ponga un pecado, sino que eso es lo que querés hacer lo que se que también lo vimos la semana pasada. O sea, la tentación no viene de Dios. Uh-huh. O sea, la tentación viene de vos y no es que Dios esté diciendo, bueno, yo te voy a dejar que te consumas en esto que yo mismo te puse. Al contrario, o sea, es consumirte en tu propia, en tu vana necedad, ¿verdad? En tu vana necedad. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que comenzamos a hacer cosas lujuriosas, y ahí es donde comienzan a surgir pecados como la homosexualidad. Bueno, primero empieza porque dice que cambiaron el uso natural
de la mujer, o sea, no es que usemos a la mujer, pues, o sea, pero se refiere a las relaciones sexuales hombre-mujer. Y te digo que hace un tiempo leí un libro donde una persona decía que él empezó viendo pornografía, eso lo llevó a masturbación y eso lo llevó a otro tipo de prácticas hasta el punto que nunca se satisface a llegar a hacer cosas de verdad deshonrosas, desagradables, que no las puedo decir al aire porque nos bajan el podcast. pero imagínate que eso va consumiendo. Dice la Biblia aquí en Romanos que cambiaron el uso natural. O sea, ya no es buscar tener relaciones sexuales con tu mujer, no, ya es darte, satisfacerte, y si como no te satisfaces hay más, y entonces comienzan otro tipo de pecados. Y es lo que veíamos en las estadísticas al principio, que decía 90% de las escenas de material pornográfico tienen contenido de violencia física o sexual, ¿vamos? O sea, al final todo tiene una tendencia a pervertirse a sí mismo y a pervertirte a ti, ¿vamos? O sea, no estás consumiendo, como decíamos, escenas de matrimonio, ¿vamos? O sea, vas a lo peor. Y es terrible que aquí también se menciona también del pecado de la homosexualidad, cómo es que aquí dice que cometieron hechos horribles, terribles, dice, degradables, como hombres con hombres, mujeres con mujeres y hasta con animales. O sea, aquí llega la degradación total, ¿verdad? Donde ya no se te satisface nada y hasta con animales. O sea, y decís, uy, eso... en la Biblia, sí, pero es que eso es cierto, eso ha sido una realidad antes, es una realidad ahora y será una realidad después, porque el hombre no se satisface, o sea, no hay forma de satisfacer un pecado. El pecado siempre va a pedir más y más y más y más hasta consumirlo y acabarlo. Entonces, cuando comparamos el pecado sexual con un cáncer, no estamos exagerando. Hablabas de lo que hace lo que se gastan las personas en pornografía. Lo que pasa es que al principio, pues probablemente son tacaños y es gratis, ¿verdad? Pero después eso no les satisface, entonces quieren pagado, ya algo más explícito. Entonces, de verdad que esto puede llegar a unos niveles realmente alarmantes. Y alguno que nos está viendo dirá, es que yo no voy a llegar a ese nivel. No has llegado. ¿Y para qué averiguarlo, vamos? ¿O para qué quedarte en un camino donde eventualmente va a llegar? Hemos hablado con vos de esto antes. Uno piensa que la posibilidad de caer en este pecado, que la tentación van a mágicamente desaparecer. Y al contrario, es una lucha constante, vamos. Yo, ahorita que leíamos esta parte donde dice Dios los entregó a su necedad, yo me pongo a pensar, es como cuando nuestros hijos están, llovió en la calle y te dicen, ¿puedo salir a jugar? Y vos, no. ¿Puedo salir a jugar? No. ¿Puedo salir a jugar? No. Pues, hasta que te cansas de decirle que no, le decís, va, ¿sabes qué? Anda a jugar. Y regresa o mojado, o con un golpe, o resfriado, o qué sé yo. O sea, realmente las reglas que Dios nos ha dado para estas áreas de nuestra vida, para todo en general, pero para esto son dadas por amor y porque Él sabe lo que significa, lo que puede significar para nosotros salirnos de esas reglas, ¿no? O si en este caso, en Romanos les dijo, ¿saben qué? Denle. Y cabal, vamos. O sea, se fueron a todo lo peor que se pudo haber evitado por las reglas que tenían, ¿verdad? Y sabes que aquí hace 3 veces menciona a Dios los entregó, lo hace en el 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza sexual, a la impureza de la lujuria de sus corazones. En el 26 dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Y más adelante en el 28 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Entonces decís, o sea, pero entonces Dios es malo. No, lo que pasa es que en tu necio corazón y el no querer frenar esto, pues lo peor que te puede pasar es que Dios te deje hacer lo que se te dé la gana. Y esto es lo que estamos hablando. Ahora, el espíritu de esto, Carlos, no es
seguirle dando vueltas en lo mismo y que alguien pueda decir, la otra vez están hablando. Esto es serio. Y si no le pones un alto, y si no le pones un hasta aquí, te digo que esto puede llegar a consecuencias realmente devastadoras en tu vida, lamentables, te puede llegar a consumir todo. Y lo que vos decías del cáncer no es una exageración, ¿verdad? Y también nos sirve de ilustración de cómo debería de ser nuestra reacción ante este problema. Cuando a alguien le diagnostican cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad, ya sea de la magnitud del cáncer o crónica, uno cambia su estilo de vida. Uh-huh. Entonces, yo, aunque no parezca, pero gracias a Dios estoy saludable. Mi esposa nos hizo exámenes hace algunos meses y se los puedo enseñar. No tenía nada más que el ácido úrico alto, ¿vos? Pero con eso ya era suficiente para que yo tuviera que cambiar mi estilo de vida, ¿vos? Y tal vez no tan fuerte como que si fuera un cáncer, pero tuve que hacer cambios. Y no me he vuelto a hacer el examen, pero espero que si me lo haga ya no me salga otra cosa, ¿vos? Y lo mismo pasa con esto. O sea, si ya identificaste que hay un problema y ya sabes que vos sos parte de esa gran estadística de hombres que sufrimos, porque lo hemos dicho también, vos aquí no estamos hablando desde lo alto ni desde lo ajeno. O sea, también Luis y Carlos sufren de este problema. Si ya sabes que estás en ese mundo, ¿qué estás haciendo distinto a vos? Uh-huh. ¿Qué estás cambiando para reaccionar ante tu realidad? Y ese es el punto, Carlos, es cambio. Vos dijiste ahorita la palabra clave. Hoy empezamos a hablar del tema restauración. Ahora, no hay restauración si no hay un diagnóstico. Es como un enfermo, ¿verdad? En este caso de cáncer que te comenté, no hubo un cambio en nada hasta que realmente la persona fue consciente de que tenía cáncer. Yo hoy estoy diciéndolo aquí, o sea, esto es un cáncer, es probable que estés infectado con este cáncer llamado pecado sexual. Entonces, tenés que saberlo, tenés que entenderlo para que haya un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de razonamiento. Y eso nos lleva nuevamente a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12. ¿Sabes que Romanos es interesante porque sus primeros 3 capítulos nos habla de este diagnóstico de una humanidad caída y perdida? Y termina justamente en nuestro versículo base de este podcast: no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay. O sea, ahí como que termina el diagnóstico. O sea, de todo esto que empezamos hoy a mencionar acá, termina en que no hay justo ni siquiera uno. O sea, aquellos que se las llevan, no, yo sí, no tengo problema. Yo sí puedo probar. Yo sí puedo probar, cuidado, ¿verdad? Porque no hay justo ni siquiera uno. Y después, en el verso 24, capítulo 3, 24, comienza a hablar desde el 20 comienza a hablar del sacrificio de Cristo, como Cristo vino a salvarnos por gracia, por misericordia, no porque no mereciéramos, es un regalo. Y luego comienza a partir de ahí a hablarnos acerca de esa parte de cómo nosotros podemos ser salvos por medio de Jesucristo. Hasta que llega justamente al capítulo 12, que es el que hoy vamos a hablar aquí. Vamos a hablar 2 versículos nada más. Porque ahí hace una bisagra en donde dice, bueno, después de haberles contado lo mal que estamos, ¿cuál es el mal y cuál es la cura? Comienza diciendo en Romanos capítulo 12, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y por tanto, hermanos, es así como, bueno, de todo lo que hablamos, del mal, de la cura, por tanto, algo así como, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y llama la atención como Pablo dice, les ruego. No es algo que está pasando por encima de una petición normal, es un ruego, algo así como,
porfa, mucha. Agarren Agarren la onda, ya. Les ruego, por las misericordias de Dios, que te recordes como Dios de dónde te ha sacado, qué es lo que te merecías, que era la muerte, y como Él te regaló vida por las misericordias de Dios. ¿Qué dice aquí? Que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, lo que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es esto de un sacrificio? ¿Es a latigarme? No, no es eso. No es me voy a sacrificar yo. Cristo ya se sacrificó, de hecho lo dice en el libro de Romanos, justamente en los capítulos anteriores, una sola vez y para siempre, ya el sacrificio fue hecho. No es que tengo que hincarme en maíz, no es que tengo que rezar no sé cuánto, no es eso. Es un sacrificio, significa que mi carne, mi cuerpo, yo lo entrego para una ofrenda al Señor. Ahora, una ofrenda a Dios, un sacrificio vivo, trayendo tu cuerpo. ¿Qué significa esto, Carlos? Que estás matando el pecado porque lo estás trayendo delante de tu Dios. Un sacrificio vivo, no te están matando. O sea, sacrificio vivo hasta suena controversial porque estás sacrificando algo vivo. Suena sangriento. Y suena sangriento, pero se permanece vivo. Entonces es un sacrificio, es algo que vas a traer delante de Dios. Tu cuerpo, tu carne. Muchos dicen, Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo realmente puedo yo darte algo? Y entonces comenzamos a hablar de que sí, que las ofrendas, que los diezmos, que las alabanzas, que Dios no te está pidiendo nada de eso, te está pidiendo un sacrificio vivo. Él te quiere a vos. Te quiere a vos, exactamente, Carlos. Eso es. Él te quiere a vos y quiere lo mejor de vos. Y ahorita que decías eso de las ofrendas y los diezmos y todo eso, que ese es otro podcast, muchas veces decimos, ay, sí, yo le voy a dar a Dios lo mejor de mí, a mi mejor adoración, mi mejor alabanza. Ese domingo levanta las manos más alto a vos y el día de pago, sí, rápido sacás la parte que en tu corazón le corresponde a la iglesia. Pero hay algo que vos puedes hacer todos los días, es entregarte a ti mismo como sacrificio vivo a vos. Y uno quiere darle a Dios lo mejor. Entonces, si esa es la intención de tu corazón, todos los días deberías de luchar para que vos seas la mejor versión de lo que le vas a entregar a Dios. De hecho, si te recordás el Salmo 51 que lo hablamos en el podcast pasado, David le dice, tú no te deleitas en sacrificios que yo pueda traerte. Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. O sea, Dios no quiere nada de lo que tenés. No le importa. O sea, eso es otro podcast, como vos dirías. Este quiere a vos, tal cual sos. Así te se entregó por vos. Entregó su vida, su sangre. Lo que te está pidiendo es que te entregues en sacrificio. Ahora, el sacrificio vivo, o sea, no es que te está pidiendo matate, pues, pero sí mata tu pecado. Mata tu carne. Mata tu carne. Lo hablábamos en el episodio donde tocamos el tema del origen, cuál era el origen del pecado, y era la carne. O sea, el pecado está en vos. La naturaleza de pecador está en vos, pero vos puedes sacrificar eso todos los días. Uh-huh. Vos puedes decir de una forma muy, muy real y muy práctica, Dios, este día, estos minutos a solas, son para vos. Así como lo buscas adorar y honrar los domingos en la alabanza, en la oración, en el diezmo, en todo esto, lo deberías hacer también en la intimidad, cuando utilizas el celular, cuando estás trabajando frente a la computadora, en tus relaciones interpersonales, buscar esa forma de adorarlo y sacrificar tu carne para poder estar, para hacer un sacrificio digno para Él. Totalmente de acuerdo. Y este sacrificio, vos lo dijiste, es de todos los días, Carlos. O sea, yo te digo, yo era de los que antes pensaba que yo iba a llegar el día en el cual yo ya no iba a tener problema con este pecado y entonces ya ni ganas me iban a dar, pues. Y eso no... Ahí me dices cómo lo hiciste. Sí, pero eso, exacto, eso no existe.
Eso es un cuento de hadas, de que un día se te va a quitar como que fuera magia, ¿verdad? No, no es así. Esta lucha es constante, es diaria, es un sacrificio vivo diario. Y yo te lo comentaba antes del podcast, ¿verdad? Que la semana pasada estábamos conversando con mi esposa de una serie que empecé a ver donde se ponía gruesa y mi esposa me hacía la observación y yo también ya lo sentía. Entonces es hasta aquí, parón, no más. O sea, es un punto en donde el sacrificio vivo es hoy y es mañana y será pasado. O sea, no es que ya pasó. La famosa frase de cuando andaba yo en el mundo. Esa es una cosa... Todavía andamos. Todavía andamos. Pero fíjate vos que mi versión, nuevamente, para los que me están preguntando, mi versión en la Reina Valera, versión estudio, plenitud. La mía dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero da la explicación de la palabra conforméis, de acuerdo a Strong. Dice, se refiere a conformarse uno a la moda exterior o a la apariencia, acomodándose a un modelo o diseño. Quiere decir, no te adaptes al mundo. O sea, andamos en el mundo, vamos. Yo a veces tengo un conflicto cuando todo le dicen cristiano, la música cristiana, el no sé qué cristiano, el mundo es el mundo, vamos. Y sí, está bien, hay música que adora a Dios, pero en tu día a día no es que vayas a restaurantes cristianos, a mi oficina cristiana, me subo a mi carro cristiano. Estás en el mundo todo el tiempo. La diferencia es que no te tenés que conformar o no tenés que adaptarte vos a ese mundo. No sé si te la leí en esta grabación, la estadística, pero había una estadística que decía 90% de los jóvenes no ven la pornografía como algo malo, o son neutrales o incluso la recomiendan o la sugieren, qué sé yo. Imagínate, 90% de los jóvenes en Estados Unidos tienen esa mentalidad acerca de la pornografía. ¿Vos sos una de las personas que se conforma a esa o que se adapta a esa nueva forma de ver el pecado sexual? ¿O tratar de mantenerte en sacrificio vivo para Dios todos los días? Y eso es bien interesante. O sos parte de la estadística o realmente renuncias a esa estadística y vos decís, yo no voy a hacer uno más. A mí me encanta eso que hacen los alcohólicos de reconocerse como alcohólicos siempre, aunque tengan 20 años de no tomar, y a vivir 24 horas, ¿no? Solo por hoy. Esa es la frase, creo yo, ¿verdad? Solo por hoy. Y me gusta eso, te digo, porque ellos en primer lugar están conscientes de su problema, en segundo lugar están conscientes de que no es una victoria ganada, y están conscientes que solo tienen el momento en el que están viviendo para realmente no destruirse, porque un trago puede ser el acabose de su vida. Si nosotros viviéramos con esa conciencia de somos pecadores, tenemos un problema con el pecado sexual y una escena, una buscadita, un chat, una cosa puede ser... Una miradita. Una miradita puede ser el acabose de nuestras vidas. De verdad, con esa conciencia, te digo que viviríamos vidas mucho mejores, mucho menos expuestas que aquellas vidas que vivimos cuando nos damos permiso constantemente. Yo te lo decía, viendo una serie de verdad, de repente ya lo estaba viendo como normal. Es decir, no, esto no es normal. Y ponerle un freno. No es normal, te salís. ¿Por qué? Porque si no sos parte de la estadística. O sea, aquí podés ser parte de la estadística o rompes la estadística, aunque sea solo por hoy, aunque sea solo por estas 24 horas y mañana será otro día. Pero vivir en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, sí. Y ¿sabes cuál es el problema? Creo yo es que no dimensionamos el pecado sexual, así como los alcohólicos dimensionan su dependencia del alcohol o su enfermedad, de tal forma que los lleva a todos los días luchar contra ella y ser constantes en sus reuniones. Yo conozco alcohólicos que hasta el día de hoy, después de 20, 30 años, siguen yendo a sus reuniones semanales, ¿verdad? Uh-huh.
y vos puedes verlos por fuera como personas victoriosas que tienen 30, 20 años, 10 años sin echarse un trago, pero ellos reconocen que en cualquier momento pueden volver a caer, ¿cierto? Y con el pecado sexual no tenemos ese, o sea, no lo vemos así, no lo vemos como vos decías, como un cáncer que nos está matando, no lo vemos como un alcoholismo que tenemos que luchar todos los días, lo vemos muy a la ligera, vamos. Entonces yo creo que es algo que tenemos, una mentalidad que tenemos que cambiar. Vamos a crear el capítulo Pecadores Sexuales Anónimos. Pecadores. Pero yo asumo que hay algún tipo de temas como alcohólicos anónimos, pero no sé si es ninfómanos anónimos, no sé qué es, vamos, pero... Es que sí hay, incluso en las iglesias hay, y están los programas estos de la recuperación y todo esto. O sea, es que sí hay programas. Ahora, no todo el mundo se mete a los programas porque le da vergüenza meterse a los programas. Yo hace tiempo estuve sirviendo en estos programas y te digo que son buenos. O sea, los programas estos funcionan, obviamente necesitan del entendimiento de la persona de la palabra, del someterse también al proceso. Y no son procesos de días ni de meses, son procesos de toda la vida. Pues, o sea, el que empieza el proceso sabe que tiene que luchar con esto todos los días. ¿Y eso te hace menos cristiano? No te hace menos cristiano. Al contrario, te hace un verdadero cristiano. Yo leí hace poco esas publicaciones que decía, probablemente el que estés luchando con tu pecado hoy sea la mayor prueba de que realmente eres cristiano. Porque de lo contrario, aquellos que ya no están luchando simplemente o se rindieron o son unos grandes hipócritas. No, yo he entendido a través de estos caminos de 10 semanas o incluso hace meses, porque vos y yo tenemos meses de hablar de estas cosas, es que la santificación es un proceso y es un proceso diario. O sea, a mí me motiva mucho llegar a un lugar a congregarme donde nadie está fingiendo de que, bueno, de la puerta para acá ya todos estamos con un pie en el cielo. No, o sea, todos estamos luchando con distintos pecados. En esta ocasión nos toca hablar del pecado sexual, pero como cristianos estamos en ese camino constantemente, ¿vamos? No hay vacaciones de ese camino, no hay... Tal vez yo te diría, el único momento que puedes descansar de ese camino es cuando estás durmiendo, man. Porque en el momento que te despertás hasta que te vuelves a dormir, tenés toda la posibilidad de pecar y de fallar. Yo tengo una pregunta, te interrumpí, pero antes de que sigas, yo nunca he estado en estos o nunca he visto estos programas. ¿Son programas de un mes, de 2 meses? ¿Puedes estar todo el tiempo que querrás? ¿Cómo funcionan? Mira, los programas que por cierto, estos programas originalmente los creó Pastor Rick Warren con otro pastor que recientemente murió, que tuvo problemas serios del alcoholismo. Dijeron que hagamos una especie de Alcohólicos Anónimos, solo que para no solo alcohólicos, sino otro tipo de programas, y que estos programas puedan ayudar a otras personas a recuperarse de otro tipo de comportamientos, adicciones. Apellido Baker era este pastor, creo que era John Baker. De hecho, tienen un libro muy bueno. Bueno, hay todo un programa de esto. El programa como tal te va llevando por una serie de pasos, una serie de lecciones. Ahora, el objetivo no es acabarte la lección y ya sos sano, libre, perdonado, sano. No. O sea, esto es un programa para la vida, para que lo repitas los pasos todos los días y lo repitas una y otra vez y otra vez y otra vez, y a través de la repetición constante de esto vas creando en tu mente justamente esa conciencia de pecado necesaria para poder alejarte de él. Yo creo que los programas tienen sus cosas positivas, por supuesto tienen grandes oportunidades de mejora, igual que no hay programa perfecto, el único programa perfecto es la santa palabra de Dios y su espíritu transformándonos. Sin embargo, pues sí son programas que ayudan a aquel que se compromete y lo quiere hacer. Ahora, el que crea que con 6 meses de programa salió, olvídese, eso no es cierto. Pues. Nos vemos el próximo episodio. Sí. A todos que, dijiste algo importante, no hay un programa, no hay una aplicación, no hay un libro
no hay un documental que te pueda sacar de esto si, uno, no reconoces vos tu pecado y tu necesidad, y dos, no se lo entregas a Dios como tal, ¿vamos? O sea, y lo dijimos con vos al principio, ¿será que hablamos en esta ocasión de aplicaciones y de cosas? Y vos me decías, mira, mi experiencia ha sido que no importa qué aplicación o qué programa es, pero si la gente no tiene en su corazón hacer ese cambio, no hay nada, vamos. Totalmente, lo que te decía justamente, o sea, de un par de experiencias de amigos que me dijeron, mira, yo quiero ponerme a la aplicación y quiero que vos seas quien vigile y que controle y está bueno y la aplicación y me llegó el primer aviso y buenísimo y hablamos. Después de una semana todo desapareció. Porque echa la ley, echa la trampa, pues, o sea, al final se lo paran quitando, pues. Entonces, yo creo que las aplicaciones son buenas, son útiles. Definitivamente alguien que quiere con todo su corazón salir y le está costando, pero de verdad lo quiere con su alma, le puede servir a una ayuda de este tipo. Y vamos a recomendar algunas cuando las tengamos. Pero lo importante no es la aplicación, es que la aplicación no te va a sacar de clavos. Es tu corazón transformado delante de Dios, el Espíritu Santo hablándote a través de su palabra. Eso es lo que te transforma. De hecho, el versículo que leíste en Reina Valera, yo lo voy a leer en la nueva versión. La dice, NBLA. NBLA. Para los que se preguntaban con la Biblia de Huicho, Huicho lee en la NBLA. NBLA. Nueva versión de las Américas. Uh-huh. Dice en el versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Dice, no se adapten, lo que vos dijiste justamente es no dar por un hecho las cosas, no aceptarlas, renunciar a ellas, luchar contra ellas. No adaptarme es a eso no. O sea, esto puede estar muy fuerte alrededor mío, pero esto no. Yo tengo que luchar con todo, pero a esto no me adapto. No importa quién lo haga, no importa quién me diga que lo haga, no importa quién lo esté haciendo, no importa si tu pastor te da permiso para hacerlo, no me adapto. ¿Me explico? Sí, fíjate que dijiste eso del pastor. Yo como anécdota lo escuché, realmente no sé si fue un caso verídico, pero que el pastor les decía, miren, muchas es mejor que se masturben a que caigan en otro tipo de pecados sexuales. Imagínate semejante cosa. Como te digo, no sé si fue anécdota o fue chiste, ¿vamos? De los que contamos, pero puede pasar, vamos. O sea, incluso en nuestro mismo contexto, a veces la gente busca cómo medio ser flexible la regla, vamos, pero la palabra es clara, no se adapten. Y no dice, no se adapten a algunas cosas o no se adapten 12 horas del día, no se adapten nunca. O sea, sean firmes y en su convicción y en lo que Dios quiere para ustedes. No hay excepciones. No hay excepciones, así es. No se adapten. Cuando hablamos de eso de las personas que son resistentes al cambio, porque son personas que no se adaptan, bueno, eso es lo que tenemos que hacer con relación al pecado. O sea, resistentes al cambio, no adaptarnos, firmes delante de Dios, firmes en la palabra. Si no, y aquí donde dice, en lugar de ceder a esto, dice, si no, transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Y qué es esto de renovar la mente, Carlos? Lo dijimos en el primer episodio de esta serie, de si vivimos conforme al Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:18, si no estoy mal. Sí. Transformar nuestra mente, ¿qué significa, Carlos? Es vivir constantemente siendo expuestos a la palabra de Dios. No vas a transformar tu mente si estás siendo expuesto a Netflix, a HBO Max, a qué sé yo, cualquier cantidad de cosas que te pueden proveer y suministrar insumos para hacer crecer tu carne. Vas a crecer siendo expuesto, consumiendo lo que el Señor te da por medio de su palabra. La transformación de tu espíritu va a venir porque tu espíritu es alimentado por la palabra de Dios. Y es el espíritu el que va a hablar a tu ser. A veces no necesitas un maestro, lo que necesitas es a Dios y tu Biblia. ¿Y cuántas veces hemos escuchado cuando la gente dice, a mí Dios no me habla?
Es que yo nunca he escuchado la voz de Dios y yo te cuento o les cuento, yo tal vez 1 o 2 veces he escuchado una voz audible que me ha llevado a la palabra. Pero nuevamente en este proceso con vos y nuestros amigos y el podcast de leer la Biblia, yo lo he escuchado tanto. Mira, Wicho, incluso en estos momentos que estamos leyendo de Romanos, yo ahí veo que él me está hablando hoy. Y también lo dijimos al hablar de este tema, no es suficiente con que no le des de comer a la carne. Ese es qué bueno que no le está dando de comer a la carne, pero dale de comer al espíritu, ¿vos? Y la mejor comida está acá, ¿vos? Así es. La comida, este es el alimento que necesita tu alma. Siendo expuesto a su palabra, siendo confrontado con su palabra, porque hay personas que abren la Biblia y lo que quieren es encontrar lo que quieren oír. Y eso no es así. O sea, que la Biblia te diga lo que te tenga que decir. Y si eso te lleva a un dolor y a un arrepentimiento, pues qué bueno que te lleva a ese dolor y arrepentimiento. Quiero que sepas que es el Espíritu hablándote. Y hay personas que dicen, es que yo no encuentro en la Biblia, no sé por dónde empezar. Si simplemente oraras antes, Señor, muéstrame. Lo que leas, Dios te puede mostrar. Es que no, desde las cosas más sencillas. Y no quedarte con un versículo, a vos, porque o sea, tienes que leer de atrás para adelante y cruzar con otros, como hemos estado haciendo, con otros libros y ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué dice aquí cuando sucede la renovación de tu mente? Que ya vimos que es a través de su palabra y su Espíritu Santo dice, ¿para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Algunos no han experimentado, Carlos, lo que es la voluntad de Dios, lo que es vivir en paz con Dios, lo que es vivir disfrutando a Dios. Buscas satisfacerte de 1000 cosas porque no te sentís satisfecho, cuando toda tu satisfacción, la plenitud de tu vida está en el Señor. Y no vas a poder comprobarlo a menos de que te lo busques de verdad de esta manera. Dice que vas a poder experimentar su voluntad. Es decir, ya dejar de buscar hacer lo que a mí se me da la gana, Carlos. Empezar a experimentar lo que realmente debió haber sido siempre, su voluntad en mi vida. Lo cual es bueno, es agradable y es perfecto. Y es perfecto. Sí, estoy más que de acuerdo con vos y con lo que dice la palabra en este sentido a vos. Y es impresionante como un tema que en algún momento de nuestra vida pudo haber sido trivial y pensamos que no era peligroso como la vida sexual, nos puede llevar a estas conclusiones que así como son de profundas, como veíamos al principio, las estadísticas del problema, también es profundo lo que Dios nos ha dado para salir de este problema. Y está en la palabra y es parte de lo que hemos hablado. Se nos fue el comercial. Ya nos están diciendo que tenemos que terminar. ya sé por qué fue. Pero es parte de lo que hemos hablado. Vamos, buscar esa voluntad de Dios para tu vida en la palabra. De verdad que la palabra transforma. Yo estos versículos los he leído más de una vez, Carlos, y cada vez que los leo me vuelven a hacer sentir de la misma manera. No es que, ay, qué rico se siente. No, de verdad confrontado, Carlos. O sea, yo soy un pecador y lo he dicho abiertamente. Yo no soy un ser humano que no lucha con esto. Lucho todos los días con esto. Necesito que esto suceda en mi vida, ser transformado por la palabra de Dios, y solo siendo expuesto a la palabra de Dios de tantas formas, incluyendo de esta, es que lo podemos lograr. Y esta es la invitación a quienes nos oyen. De verdad que gracias por escucharnos. Pero no solo se queden con nosotros, lean la Biblia. Lo que nosotros aquí leemos, porfa, vayan y léanlo, compruébenlo ustedes mismos, porque de verdad que asegúrense que lo que les estamos diciendo es cierto. Sí, no, y esa suena chiste, pero es parte de una de las razones por las que vos y yo estamos acá, vos, porque cuántos años pasamos sin que nadie nos confrontara con este pecado y otras cosas, pero también nosotros pudimos haberlo hecho si hubiésemos estado leyendo nuestra Biblia desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Así es. Y orando al Señor
y pidiendo perdón de cada cosa que Dios nos hace ver. Porque cuando Dios te habla, ese es el momento de venir y aprovechar el momento. Si Dios te está hablando a través de su palabra, decir, perdóname Dios. O sea, perdóname. O sea, no soy santo, no soy perfecto y aún así moriste por mí. Perdón. Ayúdame, transforma mi mente, cambia mi vida. Como le dijo David, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Es esto mismo. Dame un nuevo entendimiento. Quita de mí esta necedad, arranca de mí esta naturaleza, Señor, y hazme vivir para poder ser un sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Amén. Pues yo creo que vamos a batir récord. Casi vamos a llegar a la hora. Nunca hemos grabado una hora. Con razón nos sonó ya la chicharra. Con razón nos están sacando ya. Pero entremos a las conclusiones, Wicho. ¿Cuál crees que sería una primera buena conclusión? Te pregunto primero porque estoy pensando en las mías. Bueno, uno aceptar que esto es un problema serio. O sea, quienes lo tenemos, no minimizarlo. Es un problema serio, muy serio, una enfermedad grave, un cáncer. Y que esa conciencia nos lleve a un cambio radical de prácticas, actitudes, comportamientos, cosas que vemos, cosas que consumimos, reuniones, personas con las cuales tenemos algún tipo de relación. O sea, esto es serio. O sea, si no paramos, este cáncer nos va a destruir. Entonces yo sí hago la advertencia y como primera conclusión es esto no es jugando. Y si no le ponemos un alto, te digo que la consecuencia puede ser devastadora. Sí, totalmente. Lo que decíamos de la pistola, de la pistola cargada, vamos, o sea, y sin el seguro. Y sin el seguro, vamos, y apuntándote a la cabeza todos los días, vamos, o sea, es un riesgo alto. Y yo lo que oro en mi corazón para mí, para vos y para la gente que nos escucha es que lo logremos ver, vamos. O sea, que como decimos, no es un juego, el riesgo es alto. La semana pasada veíamos qué hacer cuando pecabas y si revisitamos el tema es porque reconocemos la profundidad y lo que puede pasar, y esa creo yo que sería la segunda conclusión, si no cumplís con reconocer el nivel del problema. Y lo que puede pasar, aunque vos digas que no, aunque vos penses que tu matrimonio es perfecto, aunque vos penses que cuando te cases esto va a cambiar, o aunque vos penses que vos no vas a hacer una estadística, si vos no reconoces este problema, mi segunda conclusión sería que eventualmente vas a caer, vamos. Todos hemos caído, todos hemos tenido algún tipo de problema, sin excepción, desde nosotros hasta autoridades, hasta lo que querrás. Entonces, tenés que reconocer que tarde o temprano te puede pasar si no empiezas a hacer algo al respecto. Y yo agregué otra conclusión, si me permitís, que es el cambio, ¿verdad? Y ese cambio vendrá a través de alimentarte de la palabra del Señor. O sea, viviendo como un sacrificio vivo, sí, pero alimentándote de la palabra del Señor. Y eso producirá un cambio. Que no es que voy a leer cuando me sienta tentado, ahí ya vas tarde. Esto es leer todos los días, como un atleta se entrena diariamente para que en el momento de la carrera, de la competencia, pues está preparado. Lo mismo es aquí. Lees tu palabra, orás al Señor todos los días con mucha frecuencia y cuando llegue el momento de la tentación estarás preparado. Y vas a ver que así como el pecado tiene sus consecuencias, también el estar preparado va a tener sus consecuencias, ¿no? O sea, y vas a aprender a disfrutar y vas a poder disfrutar de esas consecuencias mucho más de lo que vas a disfrutar de ese momento de pecado sexual y todas las consecuencias malas que te trae, vamos. Wicho, casi la hora. Así que gracias por un episodio más. Nos quedan un par de semanas más de tocar este tema. Vamos a seguir hablando de él, pero también vamos a contar, y creo que lo dijimos al principio, cosas buenas, ¿no? ¿Qué pasa cuando realmente cumplimos con el propósito de Dios en nuestra vida? Yo creo que ya en el siguiente ya podemos empezar a tirar ahí alguna línea. Por ahí líneas, para que no se asusten, no todo es malo. Nos vemos la próxima semana, Wicho. Recuérdense que estamos en Instagram como Bad Boys 310 Podcast y en YouTube y en Spotify como Bad Boys el Podcast. Así es, vamos. Entonces, Wicho, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.